Hola amigos y amigas de Bullpex Trading, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Saludar a los nuevos suscriptores y por supuesto a las personas que nos están escribiendo por Telegram. Tenemos muchas peticiones de videos, así que comentarles también que lo estamos generando, lo estamos ordenando un poco, cosa que podamos subir el contenido lo más claro posible y también hacer algo que realmente se entienda. Así que por eso todas las peticiones que nos están haciendo, qué es lo que quieren aprender, las dudas que tienen, nosotros vamos preparando por supuesto un video ahí con todo lo que ustedes nos sugieren y nos piden ayuda. Así que eso más que nada, muchachos. Comentar también que la clase de hoy va a tratar de lo que es las variantes en PCR. Y en esta variante vamos a tocar lo que es el pullback y por supuesto también lo que es la continuidad, en donde existen estas variantes. Eso más que nada, muchachos. Vamos a comenzar hoy en la variante de PCR Bullpex Trading. Comencemos. Bueno, para comenzar con la variante de PCR, como les comenté anteriormente, existen las variantes para pullback y existen por supuesto también para lo que son las continuidades. En este caso voy a comenzar por supuesto con lo que es las variantes de pullback. Y también comentar a qué se refiere con variante. Bueno, se refiere a variante cuando existen dos formas o dos tipos de realizar la misma operación o estrategia. Esto no quiere decir que operen las dos variantes sí o sí. Quiero dejar eso también súper en claro, sino que operes la que más te acomode. De igual forma sirve tener en consideración las dos variantes, obviamente para tener más oportunidades al momento de tomar nuestras operaciones. Pero en lo personal, yo les recomiendo que se perfeccionen solamente en la que más le acomode a ustedes, ya que la repetición los va a llevar a que ustedes sean pro, por decirlo así, en solo una. El que mucho abarca, poco aprieta, como dice el dicho, pero si ustedes pueden hacerlas todas, genial. Pero si te complica una y quieres hacer la otra, también genial, porque tú te vas a especializar en lo que a ti te acomode. Eso dejarlo muy en claro, muchachos, ya que muchas personas y muchos amigos y personas que también yo les he enseñado a operar, les acomoda en una y tratan de hacer otra para agregar y para ver más oportunidades. ¿Y qué es lo que veo yo? Que son muy buenos operando en una estrategia. Esto en general, no solamente en PCR. Son muy buenos operando solamente en una estrategia, pero quieren operar en otra estrategia. O dentro de la estrategia van modificando la estrategia. Si tú eres bueno en hacer algo en esa estrategia y lo repites y te va bien, no necesitas agregar más o ir modificando. Perfeccionate más y una vez ya lo domines, estés en el mercado, sea rentable, etc. Ya después de eso puedes comenzar ya a percibir o tratar de modificar, porque ya sabes cómo funciona, sabes que se repiten los mismos patrones en el mercado todos los días, y después eso ya es tan intuitivo que tú lo ves y dices, no, acá yo voy a operar esta, sí, esta, pero siempre esto se me repite siempre, y si hago esto, a lo mejor puedo agregar algo. En mi recomendación, especialícense solamente en una, y cuando ya se perfeccionen y estén súper bien encaminados con el tema de la rentabilidad y por supuesto también en la forma de operar, traten de ir mejorando si ustedes encuentran que sea necesario. Ahora si no, y por supuesto encuentran que una le funciona mejor y la otra también, perfecto. Ahora si solamente le funciona una y ustedes encuentran que les acomoda y no necesitan más, perfecto. Sigan con eso y les aseguro que se van a perfeccionar tan bien que después todo avanza rápido. Así que eso antes de comenzar, muchachos. Bueno, muchachos, lo primero que vamos a hacer, vamos a separar acá para explicar las primeras variantes que existen en lo que es el pullback. Entonces, variante PCR, vamos a comenzar con el pullback, ¿cierto? Acá al lado izquierdo vamos a dejar la primera y acá la segunda variante, ¿cierto? Entonces vamos a tirar acá una resistencia y vamos a comenzar a crear
nuestras famosas velitas. Las voy a hacer súper simple para que no nos demoremos tanto. Bajan 2, 3, ¿cierto? Luego sube y topa nuevamente. Esa zona ya tiene 2 toques, ya es una zona más fuerte, ¿cierto? Ya nos confirma que es una zona de resistencia fuerte. De hecho ya vendría siendo una resistencia porque ya tiene 2 toques. O techo, como bien menciona también. Y ahora vamos con este ya. Bueno, ¿y qué nos dice la primera variante? Que nosotros operamos el pullback solamente cuando rompe nuestra zona de fuerza, nuestra zona fuerte o nuestra resistencia con más del 50%. Entonces, nosotros en la primera variante, ¿cierto? Como les mencioné y como ustedes saben, al momento de que rompe con el más del 50%, lo único que tenemos que esperar es que la siguiente o las siguientes velas bajen, ¿cierto? Y queden en nuestra zona polarizada. Y nosotros operaríamos la siguiente a la alza, ¿cierto? Siempre y cuando, por supuesto, esta quede en nuestra zona de resistencia, que pasa a ser soporte y pasa a polarizar. Y nosotros tomaríamos la siguiente. Nuestra vela baja queda en esta zona y nosotros nos iríamos en la siguiente operación hacia el alza, siguiendo la polarización que existe en esta zona, por supuesto, en lo que es el pullback. Entonces esta vendría siendo la primera variante que todos conocemos. Y recordar también que se puede, no necesariamente pueden ser 2, 3, sino también puede ser, por supuesto, que baje con una y quede automáticamente acá. Nosotros operamos inmediatamente también la siguiente hacia el alza. Si baja solamente con una, no necesariamente puede bajar con 2. Pueden ser 2, 3, 4 y nosotros operar. Eso yo creo que ya lo tienen claro. Ahora vamos con la segunda variante. Bueno, la segunda, vamos a comenzar acá primero. Vamos a tirar de igual forma como lo hicimos en la anterior. Nuestra zona o nuestra resistencia en este caso. Y vamos a comenzar a crear nuestras famosas velitas con los toques de igual forma que la anterior. Entonces tenemos un toque, baja, baja, ¿cierto? Se nos forma nuestro segundo toque, que ya vendría siendo ya la confirmación de nuestra resistencia fuerte. Bajamos o baja la siguiente, ¿cierto? Y esperaríamos que rompa nuestra zona. No necesariamente aquí, de hecho, puede parar y seguir hacia abajo, como les comento. Es solamente un ejemplo. Puede rotar 1, 2, 3, 4. La idea es que polarice, la idea es que cambie, la idea es que rompa esa zona para que se produzca el pullback. Entonces, vamos a dejar esta vela aquí. Y esta vendría siendo la segunda variante. La segunda variante, entonces, ¿en qué se emplea? ¿Cuál es su función? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede identificar? A comparación de la primera, que nosotros tenemos que tener que rompa con más del 50%, acá nosotros podemos operar siempre y cuando exista lo siguiente. Si se dan cuenta, acá está rompiendo con menos del 50%. Entonces, ustedes dirán, oye, pero si es con menos del 50%, yo podría operar una continuidad. No, no se puede tomar una continuidad porque es zona fuerte. Y en zonas fuertes no se debe tomar continuidad, nunca. Siempre en zonas débiles o zonas de tendencia. Y zonas limpias se podría decir, también cuando la tendencia es limpia. Pero en zonas fuertes, no es recomendable tomar continuidades. Ya, entonces, pues para seguir explicando, la segunda variante entonces puede romper con menos del 50% siempre y cuando suceda lo siguiente. Nosotros podríamos operar menos del 50% de la segunda variante cuando rompe zona fuerte, lo que es el pullback,
Entonces queda la vela con menos del 50% siempre y cuando existan velas de retroceso o velas acompañado de velas. Vamos a borrar acá un poco mejor. Voy a explicar nuevamente para que se entienda bien. Nosotros podemos operar la segunda variante cuando rompe con menos del 50% siempre y cuando la rompa con menos del 50% obviamente y esté acompañada con mínimo 2 velas o más. O sea, esta vela rompe con menos del 50%, ¿cierto? Y está, por ejemplo, acompañada de otra vela y otra vela. Ya nosotros podríamos esperar que bajara y quedara en nuestra zona de pullback y nosotros operaríamos la siguiente, ¿cierto? Ya, esto lo quiero explicar bien. Entonces, la única forma de operar la segunda variante es si es que rompe con el 50%, con menos del 50% y que esté acompañada de 2 velas, ¿cierto? 1, 2 y esperaría yo la siguiente. O también podría ser, acá vendrían siendo 3. Vamos a borrar. Vamos a borrar con la gomita. Podría ser así. Quiero explicarlo, ¿cierto? Rompe con menos del 50%. Esta una y esta baja. También puede ser así. Porque vendría siendo 1 y 2. Ya están acompañados con 2. Esta está acompañado con 2 velas. Entonces nosotros podríamos operar la siguiente, hacia el alza. Sin problemas. ¿Cuándo no? Por ejemplo, rompe con menos del 50%. Y si hace lo siguiente, yo no opero. Por ejemplo, rompe con menos del 50%, yo digo ya, zona fuerte, rompe con menos, voy a esperar para operar el pullback, que con la variante que me enseñaron en el curso, me dijeron que podía operar con menos del 50%, ¿y tú qué esperas? Que se cumpla, pero si hace esto, ustedes no la tomen. Por ejemplo, queda acá, y baja, y queda acá, ustedes no la tomen. ¿Por qué? Porque puede ser que esto siga bajando y baje. Entonces por eso nosotros esperamos la confirmación de mínimo que esté acompañada mínimo con 2 velas. Para estar seguro que ya el precio no bajó inmediatamente, que no fue un rompimiento falso. Y esperaríamos obviamente que llegue a nuestra zona con la segunda o la tercera vela y nos vamos hacia el alza, pero siempre y cuando esté acompañado con 2 velas. Entonces, para rebobinar y explicar nuevamente, cuando rompe con menos del 50%, ¿cierto? Nosotros vamos a borrar acá, vamos a hacerlo un poco más grande. Esta variante, entonces, la segunda variante nos dice que podemos operar cuando tiene menos del 50%, cuando rompe con menos del 50%, pero siempre y cuando esté acompañada de 2 velas, ¿cierto? Entonces yo espero que rompa la zona fuerte para operar mi estrategia PCR y lo que es pullback. Espero, ¿cierto? Ya, no sé, se me dio la primera que rompió con más del 50%, que yo estoy acostumbrado a ver, sino que rompió con menos del 50%, que es lo que espero. Se cumplió la primera, que fue que rompió con menos del 50%, y ahora esperaría las 2 velas para confirmar que puede ser un pullback. Entonces esperaría yo que hiciera esto. Puede ser aquí una roja, por ejemplo, y otra roja, y yo operaría la siguiente al alza siempre y cuando quede en mi zona y pueda yo operar lo que es el pullback. ¿Se entiende?
Espero que se entienda, y si no se entiende me preguntan nuevamente y yo voy a explicar esta variante. Voy a hacerlo nuevamente. Puede ser que suba una verde más, baje una roja y otra roja y quede en la zona, y yo me voy al alza también, porque ya son mínimo 2 para operar. Pero si tiene 3 mejor, y por supuesto si queda en la zona de polarización, yo me voy al alza con el pullback. Vamos a borrar de nuevo y repetir cuándo no se debe operar. Cuándo no se debe operar, para que lo tengan claro. Cuando la vela, ¿cierto?, rompe con menos del 50%, pero la siguiente queda en la zona inmediatamente, yo no la opero por recomendación, porque ya puede ser un rompimiento falso y lo más probable es que acá ya baje y yo pierda esa operación. Por eso se debe confirmar entonces con 2 velas mínimo de acompañamiento sobre nuestra vela que rompa con menos del 50%. Eso quiero dejarlo muy bien en claro, muchachos. Esa vendría siendo la segunda variante de pullback. La primera todos la conocen. Si les acomoda la primera, dejen la primera. Si les acomoda la segunda o se les da más, operen la segunda. Y si se le dan las dos, perfectamente pueden operarlo como ustedes les acomode. Pero como les mencioné anteriormente, especialícense en una, y si esa les sale, especialicen y sigan en esa. No necesariamente tienen que ir modificando inmediatamente, si se les da después con el tiempo, y ya saben cómo funciona el mercado, tienen todo grabado en su mente y ya conocen los patrones, qué pasa cuando la vela es grande, cuando es pequeña, las mechas, cuando hay una lateralización. Eso lo va a hacer netamente la disciplina, el insistir siempre con lo mismo, no cambiar, no modificar, y por supuesto la repetición. La repetición es la clave, muchachos. Las veces que ustedes puedan estar en el gráfico, hagan lo mismo y se van a dar cuenta que después ya van a saber incluso cómo se mueven el mercado a la vista. Es impresionante una vez que ya tú te acostumbras a saber lo que tú sabes, lo que va a pasar, qué puede pasar, cuando no, cuando sí, hizo esto, cuando hizo esto, yo hice esto otro y no me funcionó, así que prefiero no operar. Eso lo van a ver siempre. Por eso, por recomendación, entonces, especialícense en una variante. Yo acá les explico cómo corresponde lo que es la PCR, las dos variantes que se las van a enseñar en cualquier curso de PCR. Bueno, sin más que agregar, si tienen dudas me escriben abajo del video y yo responderé, por supuesto, siempre, o si no en Telegram, Instagram y por supuesto también TikTok. Muchachos, vamos a seguir ahora con la continuidad. Eso vendría siendo lo que es la variante de pullback. Sigamos entonces, vamos a limpiar acá el gráfico, vamos a borrar y vamos a seguir ahora con lo que es la continuidad. Bueno, para comenzar entonces con la continuidad vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a separar acá nuestras zonas de variante. Acá tendremos nuestra primera variante y nuestra segunda variante, ¿cierto? Entonces vamos a tirar nuestra zonita y vamos con las famosas velas, ¿cierto? Vamos a hacerlo simple como lo hice anteriormente. Ya tenemos acá el máximo, luego el retroceso, ¿cierto? Y luego el alza, y por supuesto cuando rompe con menos del 50%. Todos saben que la continuidad entonces se opera cuando rompe con menos del 50%. ¿Qué hacemos cuando opera cuando rompe con menos del 50% de nuestra zona? Porque es zona de un máximo, porque es débil, no vendría siendo resistencia como les mencioné anteriormente en los otros videos.
es un máximo que fue roto. Entonces es una zona débil. Rompe con menos del 50%. ¿Y cómo funciona la continuidad? Nosotros esperamos a que la siguiente vela baje. Tomamos ahí en ese punto o más abajo nuestro punto de entrada y nos iríamos al alza. Por supuesto, la mechita quedando donde nosotros tomamos nuestra entrada, que vendría siendo, vamos a dejarlo acá, que vendría siendo acá, ¿cierto? Entonces la continuidad en lo que es la PCR se opera de esta forma, ¿cierto? Existe un máximo, está el retroceso, se rompe esa zona con menos del 50%, esperamos a que baje la vela, tomamos nuestro punto acá y nos vamos en continuidad. Y por supuesto nuestras dos velas de fuerza, que tienen que estar acompañados por supuesto, con dos velas mínimo de fuerza. Eso más que nada, muchachos, ¿cierto? La continuidad, esa es la variante, la primera que todos conocen. Bueno, ahora vamos con la segunda variante. Bueno, lo que es la segunda variante, vamos también a tirar nuestra máximo, zona de máximo le vamos a decir, no resistencia. Y por supuesto las famosas velitas. Tenemos acá al alza, ¿cierto? 1, 2, vamos a hacerlo súper rápido. Tenemos nuestro máximo, nuestro primer retroceso, ¿cierto? Y acá voy a explicar algo que muchos me preguntan. Me han preguntado mucho, sobre todo por Telegram. Por ejemplo, esto que estoy dibujando ahora. Voy a dibujar otra aquí. Una doji. Y por supuesto una vela así como la están viendo ustedes ahora. Con una mecha, vamos a hacer una mechita así. Me han preguntado mucho por este movimiento, incluso me han enviado imágenes de imprime pantalla donde me preguntan, bueno, dicen ayer me parece, o en la semana, una persona me dijo bueno, Leonardo, ¿qué pasa si veo en mi continuidad que no existen velas de fuerza? Pero sí se ve una continuidad en tendencia y una tendencia limpia. Y acá está la respuesta, muchachos. Esta vendría siendo la variante 2 o la segunda variante. Se puede operar cuando no existen velas de fuerza en continuidad. Déjame decirte que, o déjenme decirles que sí, se puede, pero siempre y cuando la siguiente vela que se forme cuando rompe con menos del 50%, obviamente siguiendo la continuidad en nuestra resistencia, en nuestra zona en nuestro máximo, perdón, no resistencia, haga lo siguiente: baje, suba, baje, suba. Ya tenemos dos rechazos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos está confirmando que existe fuerza hacia arriba. Entonces esperamos a que baje, suba, pegue el primer rechazo, baje, suba, tenemos el segundo rechazo. ¿Y qué esperaríamos? Que bajara un poco y nosotros tomaríamos acá nuestra operación y nos iríamos, por supuesto, al alza en esta vela, siempre y cuando existan rechazos en la siguiente que rompe, ¿cierto? Entonces rompe y la siguiente de la que rompe esperamos los rechazos y operaríamos. Vamos a hacerlo nuevamente para que a todos les quede bien claro. Entonces la segunda variante se puede operar cuando no existen velas de acompañamiento de fuerza, siempre y cuando
rompa obviamente con menos del 50% y la siguiente vela que se forme tenga 2 rechazos de confirmación que la vela o el precio quiere seguir avanzando. Siempre y cuando suceda eso, nosotros podríamos operar. Espero que quede claro. Por ejemplo, si esta vela no hace esto, pum, para arriba, y sino que termina esta vela con menos del 50% y hace la siguiente vela esto, así, así, y empieza a bajar, bajar, yo no la tomo. No la tomo. Porque lo más probable es que sea un rompimiento falso y quede de esta forma. Esa vendría siendo la siguiente, la segunda variante de la continuidad que nosotros podemos operar, muchachos. Vamos a borrar esto y lo voy a explicar nuevamente. Entonces, la primera variante dice que rompe con menos del 50%, baja a nuestra zona, ¿cierto? Está acompañada de 2 velas de fuerza y nosotros podríamos operar, por supuesto, en continuidad. La variante número 2 no tiene velas de fuerza, pero sí rompe con menos del 50% y lo único que tendríamos que hacer es esperar que existieran rechazos en nuestra zona, en nuestro máximo. Nuestro primer rechazo baja, puede bajar despacio, pum, y sube rápido, o incluso puede bajar lento y queda ahí y sube, baja y sube, después baja y nosotros tomamos la entrada acá donde corresponde, donde se debe tomar en continuidad, y nos iríamos al alza. Eso vendría siendo la segunda variante, muchachos, de lo que es la continuidad. Y también mencionar, como les dije anteriormente, si esta vela, después que rompe con menos del 50%, ¿cierto? Para tomar nuestra continuidad cuando no existen velas de fuerza, baja y no da los rechazos y sigue, no voy a tomarla acá, no voy a tomarla acá ni acá menos, porque lo más probable es que quede así. Entonces eso yo quiero dejarlo muy bien en claro, porque me lo preguntaron mucho, sobre todo lo que es la continuidad. Yo sé que la continuidad a muchos les complica y de hecho es muy complicado entenderlo, pero una vez ya se dan cuenta que debe existir una máximo, no tiene que existir resistencia ni soporte, yo espero solamente que exista, que rompa con menos del 50% o podría operar con la primera variante o la segunda variante según lo que ustedes estimen conveniente. Eso vendría siendo entonces, muchachos, lo que son las variantes en la clase de hoy, lo que es la estrategia PCR. Quería solamente enseñar lo que son las variantes bien, porque yo sé que a algunas personas se les va a complicar. El próximo video que tengo preparado es de lo que son las zonas finas y las zonas anchas, que también lo voy a explicar. Yo creo que no sé si agregar otra más información dentro del mismo video o netamente voy a explicar lo que son zonas anchas y zonas finas. Y tal vez me voy al gráfico y voy a dejar solamente esa clase para que ustedes entiendan. Borré acá, ¿por qué? Porque es lo que es la continuidad. Quiero explicar y agregar una cosita más que también me preguntan mucho. Por ejemplo, si yo veo esto en el mercado, ¿cierto? Así. Y es una tendencia limpia, ¿cierto? Eso es lo que quiero comentar yo. Es una tendencia limpia. Aquí existe un máximo, aquí existe otro máximo, aquí existe otro máximo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo confianza porque es una tendencia limpia y va rompiendo los máximos súper bien. Es una tendencia que yo podría operar una continuidad. Quiero dejar eso bien en claro. Cuando la tendencia está así, no es más el máximo, no está tan alto como el anterior. Por ejemplo, un ejemplo, yo no puedo esperar tomar una continuidad cuando el gráfico está así. No, porque lo más probable es que no se den las continuidades.
porque no es una tendencia limpia. Eso quiero dejar muy bien en claro. Y lo otro, para tomar una continuidad, voy a borrar acá. Y voy a borrar acá también. Muchachos, ustedes tienen la fractalidad, ¿cierto? Si se alejan un poco y ven el mercado completo, se podría decir, el esquema, el gráfico un poco más alejado de lo normal, quiero que se den cuenta, por ejemplo, si acá teníamos una tendencia así, ¿cierto? Muy marcada, o así, 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 así. Luego empieza a lateralizar, ¿cierto? Porque empieza el cambio de tendencia, como siempre. Luego empieza a subir. Empieza a subir. Empieza a subir. Empieza a subir. Y empieza a subir. Quiero esto explicarlo muy bien para que se den cuenta. Acá tengo un mínimo, ¿cierto? Que va bajando, va bajando. Tengo una zona. Yo tengo que tener en consideración al momento de que voy a tomar una continuidad estos puntos de acá, muchachos, estos puntos que están acá, súper importante. Por eso no quiero que el gráfico lo vean netamente en este sector y me olvido de lo que tengo acá. Traten de alejarlo un poco y ver qué es lo que tenemos por acá. Por ejemplo, acá yo tengo una tendencia bajista limpia y yo acá estaría más tranquilo operando una continuidad. ¿Por qué? Porque acá en este sector no tengo mínimos y no tengo resistencia ni soporte, ejemplo, que me puedan impedir tomar una continuidad. Cuando yo tengo una zona limpia y la tendencia está limpia, yo tomo una continuidad. No sé si se entiende, si no se entiende me comentan, voy a borrar nuevamente y voy a explicar de igual forma, porque quiero que esto lo tengan muy claro. Las continuidades son un poco complicadas, a veces se tornan un poco complicadas, pero esto nadie lo dice. Por eso quiero que ustedes tengan el gráfico un poco más alejado y puedan ver qué es lo que tienen antes para poder operar la continuidad. Si yo veo esto así, ¿cierto? Pero obviamente con velas, ¿cierto? No voy a dibujar todas las velas. Así. Así, ¿cierto? Y aquí empieza una lateralización, ¿cierto? Después acá empieza a cambiar la tendencia. Y yo digo, wow, aquí voy a tomar una continuidad porque se está dando muy bonita la continuidad. Pero si yo alejo el gráfico y se lo menciono, si pueden hacer un backtesting y pueden revisar, porque a mí me pasó mucho, estas zonas que están aquí, que estoy marcando, son importantes, porque ahí sucedió un stop, un cambio, una baja, un mínimo, hubo algo ahí muy importante que sucedió, por eso se formó esa subida y esa bajada. El precio subió acá y luego bajó, subió nuevamente porque esa zona era importante y bajó nuevamente. Entonces, si yo veo esto y tiro una línea, yo tengo que tener mucho cuidado de tomar una continuidad en esta zona, porque acá hay una zona que no está limpia anteriormente. A eso quiero que ustedes entiendan, eso quiero que ustedes se lo graben. Cuando tomen una continuidad, traten de alejar un poco y ver si hay una zona un poco más limpia. Por ejemplo, si el precio sigue subiendo acá, ¿cierto? Y sigue y empieza, no sé, vamos a hacer otras cosas así como que gráfico normal, y aquí empieza a subir y aquí empieza a subir, y si yo me doy cuenta, en este sector va a haber una zona mucho más limpia. Pueden existir algunas subidas, pero muy pequeñas, de 2 velas, de una, no de 3, 4, 5, a eso voy. Así, por ejemplo, velas, una que suba con 1, con 2. Ya eso me da a entender que esta vendría siendo una tendencia limpia. Y por supuesto no existe nada anteriormente que pueda entorpecer mi continuidad. A eso quiero llegar, muchachos.
Ustedes dense el tiempo y revisen un gráfico y traten de ver eso. A mí me pasó mucho porque a mí no me lo explicaron y yo me fui dando cuenta y yo no entendía por qué no me pasaba. Claro, yo veía esto muy bonito y todo el tema, pero acá anteriormente existían muchos mínimos y existían cambios importantes. Vamos a borrar acá nuevamente. Quería explicar en esta clase esto porque me lo preguntan mucho y la gente no entiende cómo tomar la continuidad y no sabe por qué no se les da. Y yo se los digo porque me pasó y yo creo que por eso es que no se da. Entonces, vamos a repetir esto, muchachos, para que se lo graben. Puede subir con 2 velas, por ejemplo. Y va bajando. 2. Y baja. Y acá, por supuesto, de la típica. Y luego empieza a subir. A lo mejor no sube tan perfecto, empieza aquí a lateralizar un poco. Pero ya cuando sube, comienza a subir. Y empieza a subir. Y ahí yo digo, hoy parece que hay una continuidad. Voy a marcar, por supuesto, acá al máximo. Y me alejo un poco. Y veo el contexto de todo mi gráfico. Y acá puedo comenzar a tirar unas líneas. De hecho, puede ser otro color, un color morado, por ejemplo. Voy a tirar uno negro más fino. Ustedes eligen otro color. Entonces, yo aquí podría operar continuidad porque aquí no existe nada. Aquí podría operar continuidad porque aquí no existe nada. Ahora, si acá está esta zona y esta sube, yo tendría mucho cuidado en operar una continuidad acá. ¿Por qué? Porque acá topó y ya no vendría siendo un máximo, podría ser una resistencia. Entonces lo más probable es que acá haga esto y se va a dar y después rompa, que ahí podría operar un pullback, por ejemplo, pero no una continuidad, porque acá puede subir y después pum, va a bajar, porque esa zona es fuerte. Acá tengo otra, ¿cierto? Vamos a borrar. Esta es la que dije que tenían 2, ¿cierto? Ya si tiene 2 velas ya es débil, va limpia. Lo único que esperaría en la zona de acá a tomar la continuidad es que se dé, que rompa mi máximo y se dé. Eso, muchachos, quiero dejar muy en claro porque las continuidades son muy complicadas para algunas personas, pero así como lo explico, espero que se entienda y también los ayude muchísimo. Muchísimo, porque a mí nadie me lo explicó y yo tuve que buscar y entender y claro. Eso más que nada, muchachos. Entonces, hoy fueron las variantes PCR. Expliqué lo que es la variante 1 y 2 del pullback y también lo que es el 1 y 2 de la continuidad. Y por supuesto, ahí agregamos un detallito también de la continuidad para que tengan presente. La próxima clase, entonces, zonas finas, zonas anchas. Y ya estaríamos casi por terminar el curso de PCR. Vamos a hacer algunas operaciones también. Y eso, muchachos, dejarlos invitados a que se suscriban a los que no se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Y también invitarlos a www.vulpextrading.com, donde pueden revisar este mismo curso y hacer los exámenes para ver si están aprendiendo o no. Y por supuesto que es un poco más interactivo. Y también voy a hacer un video que me lo han pedido mucho, personas que están ingresando recién al mundo del trading. Yo los envío a la página donde hay un curso básico, modo texto, donde ellos pueden aprender lo básico, las terminologías, qué es una tendencia, etc. Y voy a hacer un video también explicando cómo se pueden registrar al broker y cómo registrarse, cómo operar, etc. Cómo configurar el gráfico para tener una mejor visualización. Y eso más que nada, muchachos. Así que eso. Agradecer a todas las personas y contento de ser un apoyo para muchos. Nos vemos hasta el próximo video. Esto es Vulpex Trading. Adiós.